Mucha atención a esta información. Las autoridades japonesas confirmaron el pasado 22 de enero que el número de suicidios aumentó un 3,7% al registrar 20.919 fallecimientos por esta causa durante el 2020. En comparación, Japón registró solo el año pasado 3.460 fallecimientos por coronavirus. Mujeres, niños y adolescentes fueron quienes más se suicidaron el año pasado y los expertos estiman que la pandemia y las restricciones por el virus parecen haberlos afectado en particular. Y es que el coronavirus es un factor importante en estos suicidios. Expertos de salud mental del mundo advirtieron que los riesgos de aumento de los suicidios durante la pandemia por factores como el estrés, las dificultades económicas y los abusos familiares se dispararían. Otras causas importantes de angustia son la información errónea sobre el virus y las medidas de prevención, la profunda incertidumbre sobre el futuro, junto con el hecho de saber que las personas pueden no tener la oportunidad de despedirse de sus seres queridos y celebrarles un funeral, una situación que contribuye a incrementar aún más la angustia. El suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años. La semana pasada abordábamos la noticia de un muchacho colombiano de tan solo 21 años de edad que se quitó la vida debido al duro confinamiento. Y es por eso que para hablarnos del tema hacemos contacto a esta hora con la psicóloga Nancy Liscano, logoterapista, investigadora y experta en salud mental y fundadora de Boades. Nancy, bienvenida, gracias por atendernos. Sabemos que usted hace un alto en el camino porque está en Colombia en este momento. Buenas tardes, sí, muy contenta de poder estar en Express News y seguir con la tarea diaria de poder seguir ayudando a nuestros compatriotas en el Reino Unido. Nancy, hemos mencionado ya cuáles son las personas que corren mayor riesgo de quitarse la vida. La cifra es muy elevada, sobre todo en los adolescentes. Pero ¿cómo podemos ayudarles a esas personas que padecen este problema mental y que tienen tendencias al suicidio, que lo han contemplado alguna vez? Bueno, es una tarea un poco difícil. Primero hay que saber de que ayudar a una persona que está sufriendo, porque para tomar una decisión de estas, en principio hay que primero identificar esta persona, toda la atención o cuál es la situación en la que está pasando. En general, lo que es la salud emocional no la tenemos como en la canasta familiar y entonces pasamos desapercibidos ciertas manifestaciones, ciertas señales que nos van dando donde parece que no estamos funcionando lo mejor posible. Y entonces no le ponemos cuidado, no le ponemos atención a nosotros mismos, que se nos está como apagando el motor, y por eso en algún momento de la vida el sufrimiento hace que tomemos estas decisiones de acabar con la vida. Entonces, por lo primero es tener en nuestro contexto esta idea de que hay que cuidar nuestra salud emocional y hay que observarnos cómo nosotros funcionamos. Sí, en efecto, existen algunas tips que podemos tener. Es, por ejemplo, una persona cuando comienza a hablar, esta vida es un asco, ¿para qué vivir? Y si llevas observando a esta persona cambios, que ya no habla tanto o que habla demasiado o que tiene algunos cambios en su manera de organizar sus cosas y que has encontrado de que tiene algunas manifestaciones de depresión o está en una, digamos, mental health condition, es importante que tengan en cuenta para ir revisando. Esta persona es posible de que pueda tomar esta decisión. ¿Por qué los jóvenes están entre la población más vulnerable ante la pandemia? Esto en cuanto a salud mental. Bueno, primero los jóvenes, por su edad y por su parte, digamos,
en su desarrollo necesitan mucho movimiento, pero también necesitan desafiar la autoridad, desafiar el mundo, tener grupos, tener, digamos, como amigos. Y esto con el tema del lockdown ha sido una gran limitante. También el tema de todo tecnología, ahora se ha disparado altísimo todo lo que los juegos, estos juegos que por un lado pueden ser algo positivo para el desarrollo, digamos, cognitivo, pero por otro lado puede ser muy adictivo. Entonces, ¿cómo manejar esto en los jóvenes? ¿Cómo ayudarles a los jóvenes para que encuentren su autonomía, que autonomía es libertad con responsabilidad, frente a unas condiciones tan tensas y frente a unas condiciones en que hay un estresor, que es que ellos necesitan cumplir unas medidas de aislamiento? Por otro lado, lo digo siempre, es que hay que ir primero a los niños, a la pubertad, ayudarle a que estos niños comiencen a manejar todo su proceso de desarrollo integral y de inteligencia emocional, para que cuando ya lleguen a ser adolescentes se les facilite todo este tema de mejorar la frustración, porque tenemos un bajo nivel de tolerancia a la frustración. Todas estas medidas las podemos ir teniendo, y esta es una de las causas por las cuales los adolescentes se encuentran agobiados, porque no se sienten escuchados, porque no se sienten entendidos, y porque ese bajo nivel de la frustración y los estresores los agobian. Nancy, yo por haber estado muy cerca de los médicos y psiquiatras que tratan estas acciones, o estas afecciones mejor, me hace ser muy consciente del sufrimiento que esta enfermedad puede causar. Este sufrimiento se ve a menudo exacerbado por el estigma y la discriminación, tengo entendido. Sí. Comenzamos desde que la salud mental no estaba como en un concepto donde le diéramos la importancia. Ahora ya estamos hablando de salud integral, no solamente específica salud física. Y pues esto ha hecho de que haya mucha ignorancia y que haya tabú. Es decir, que no conocemos acerca de lo que es la salud mental, y lo veíamos como algo que no era como irresponsabilidad de la persona, como que la persona se hacía, y hay mucha ignorancia en la cual necesitamos conversarlo y necesitamos informarnos más para que este tabú y este estigma baje. Y también saber que la ciencia ha avanzado, y antes los psiquiatras, mucho antes, pues manejaban solamente la parte médica, que es algo como las pastillas, antidepresivos, ansiolíticos, y poco a poco a la ciencia ha aumentado y se han dado cuenta de que nosotros somos integrales, que hay unas dimensiones que hay que tenerlas en cuenta cuando existe un desequilibrio en nuestra salud mental. Pues hay que trabajar todo nuestra salud, nuestra salud física, nuestra salud emocional a través de la terapia, nuestra salud ocupacional y también nuestra salud espiritual. Esto han sido unos avances actuales. Por lo tanto, esto es lo que hay que hacer no solamente con la persona que está sufriendo una depresión o está en una situación de sufrimiento por una situación psicológica, por pérdida, por duelo, por ruptura de pareja, sino también a su red familiar, a estas personas que son las que podrían estar ayudando para que la persona se recupere. ¿Cuáles son esas alertas, esos avisos que uno debe tener en cuenta cuando un familiar, ser querido o persona muy cercana a uno, llámese compañero de trabajo o un amigo o inclusive su pareja, le está enviando a uno para que lo aconseje, lo lleve a un psiquiatra o a un experto y evite esa tendencia suicida o esos pensamientos que lo pueden afectar a llevar a quitarse la vida? Nancy, ¿cuáles son para tenerlas en cuenta? Bueno, manifestaciones que podemos observar.
cuando poco a poco conocemos las personas en su temperamento. Quizás hay personas más espontáneas, otras son un poco más, digamos, introvertidas, pero también vamos conociendo ciertas conductas, ¿no? De que le gusta salir, hablar. Cuando estamos viendo que estas personas cambian súbitamente sus estilos de vida y que ya no quieren salir o que estas personas ya quieren salir demasiado, son algunas señales que hay que tener en cuenta, algo no está funcionando bien. También la imperceptibilidad, ¿no? Que tienen expertos en ver negros, digo yo, puntos negros en una pared blanca. Es decir, que ven problemas y muchas dificultades para alcanzar ellos mismos soluciones a pequeñas cosas. Todas estas frustraciones también las hacen teniendo como rabia con las personas, poco se comunican o se comunican violentamente. Son señales para buscar ayuda a nivel profesional, digamos, comenzar por asistir a una consulta a nivel terapéutica. Por allí se puede ir apoyando a una persona para a enseñarle a escuchar. Su familia, nosotros no hemos aprendido a oír, pero no escuchamos. ¿Qué es escuchar? Es como poder observar realmente a esta persona, qué es lo que nos quiere decir, qué es lo que está sintiendo y cómo nosotros respetamos sin juzgar ese dolor. Pero esto es un entrenamiento que necesitamos hacer, no solamente los psicólogos, los terapeutas, es que necesitamos aprender las personas a conocernos más, a apoyarnos más y a escucharnos, a acompañarnos, a cuidarnos. Y esta tarea, pues, es algo que yo sí creo que la pandemia sí nos ha traído muchas cosas malas, como el confinamiento, como también nos ha traído algunos aspectos a reflexionar, y es cómo fortalecer esta parte de salud emocional a nivel psicológico, que es lo que nosotros le llamamos higiene mental. Cómo tú estás en tu parte física, mental, y cómo estás funcionando tú mismo. Y tú mismo puedes ir dándote cuenta si realmente se estás quemando, es decir, ya no estás durmiendo bien, ya estás un poco más irritado, tu memoria la estás perdiendo, repites mucho las cosas y vas como, diría yo, como revisándose y a la misma vez regularizándose para poder pedir ayuda, pero sobre todo que los demás también lo pueden observar. Nancy, le agradezco mucho su tiempo. Sé que usted hizo un alto en el camino para atendernos por la cantidad de compromisos que usted tiene ahora en el mundo digital, pero no quiero despedirla sin que antes nos diga de qué manera esos jóvenes, esos adolescentes que se han visto afectados por este encierro, por este confinamiento en algunos países, pueden contactar a vuestra organización. ¿Tienen algunos talleres? ¿Tienen algunas líneas de apoyo? ¿Puede por favor ventilar esas ayudas para que su personal atienda a la cantidad de jóvenes que en este momento están desesperados, por no decir otra cosa extrema? Bueno, sí, en efecto sí, pues como somos una ONG a nivel internacional, estamos en varios países y hemos unido esfuerzos a nivel internacional para que a través de las plataformas de Zoom podamos tener algunas sesiones terapéuticas con niños, jóvenes y también con padres. Los martes estamos haciendo a las 7 de la noche sesiones con jóvenes de 10 años a 13 años. Los miércoles con adolescentes de 14 años a 19 años. Y los sábados estaré personalmente, los invito este sábado y unos sábados estaré yo trabajando con padres a las 7 de la noche, UK. Estaremos allí trabajando todas estas preocupaciones y ayudándoles a, pues por lo menos a darles algunas pautas que pueden ser de mucha ayuda para en estos momentos tan difíciles. Ustedes solo tienen que contactarnos a través de la web Boades, ORG UK, y usar estos servicios. Estamos en la línea de intervención en crisis, que también pueden llamar
al 0207-7330471 y también serán atendidos para que ustedes puedan descargar todas estas angustias y un profesional estará allí también para escucharlos. Nancy, usted ha sido muy gentil, feliz estadía en Colombia y esperamos tenerla de regreso pronto cuando el Reino Unido y sus políticas se lo permitan. Gracias, Nancy, por atendernos. Con mucho gusto y bueno, a cuidarnos todos.